Yes, so, amokel. Pasensya sa de si mali man yo ya dale address. Que yo también, ya pregunta lang también yun, no, na bumbero. Na initial report di ila, Zone 1 Zaragoza Street. Pero si sabi ustedes el lugar, familiar ustedes el lugar, no, aquí lang se cerca na pueblo o na centro del pueblo mismo. Si ta puede ustedes uwi mag bien. Mucho ko sa tarebenta. De Zamboanga iyo, pero ya procura yo saka ya saka yo el informasyon na diaton mismo otoridad. Sige, sige. Basta este edificio mga idol, este building, Chinese store, okay? Chinese store este mga idol. Hindi pa eleta pag ano, punta po